Buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en nuestras transmisiones semanales. Agradecemos mucho su asistencia, su participación a este tipo de sesiones. Muchas gracias por este tiempo que le dedicamos a la preparación. El día de hoy vamos a hablar como siempre lo comento, de un tema relevante, en el cual, bueno, pues enfermería siempre se ve participando en este tipo o utilizando este tipo de dispositivos que son prácticamente los agentes físicos, ¿no? Entonces, en general en la rehabilitación, siempre es una parte importante en los procesos de recuperación. Nosotros en la enfermería regularmente lo usamos siempre para cuando tenemos algún paciente con algún problema de fiebre, alguna situación. Sin embargo, el otro uso que se le da y que nosotros, o por lo menos en mi experiencia, lo utilicé muy poco, es justo lo que les comentaba en la fase de lesión o enfermedad, en procesos físicos de rehabilitación, en el cual se utiliza como una herramienta justo para eso, para recuperar o para favorecer la recuperación, evitar dolor, aumentar flexibilidad, fuerza muscular, mejorar inclusive circulación, acelerar procesos de curación. Sin embargo, bueno, este tipo de dispositivos, como siempre, pues hay que utilizarlos de manera segura y eficaz, y para ello es necesario contar con información siempre basada en evidencia y pues tener una comprensión clara de la teoría científica y de la fisiología que subyace a cada agente, y ver el funcionamiento y cómo se debe utilizar. Para ello, el día de hoy invitamos a un ponente, el maestro Luis Carlos Elí León González. Él es estudió fisioterapia neurológica de formación. Él es maestro, la voy a presentar y ahorita le doy la palabra, por favor. Se formó en la Facultad de Medicina como fisioterapeuta y hizo una especialidad de neurología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Él, dentro de su experiencia, ha participado como ponente en diversos congresos, docentes de fisioterapia. También ha dado fisioterapia para alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en general lo voy a comentar porque él así lo define en su currículum, como un apasionado de la fisioterapia y la rehabilitación. Dentro de su experiencia profesional, él ha trabajado, ha hecho práctica en su formación en el Hospital General de México, y ha desarrollado técnicas de facilitación neuromuscular, propioceptiva, valoración del sistema modular del movimiento, entre otros. Ha estado también en el Hospital Militar, un Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en donde desarrolló habilidades para la elaboración del desarrollo infantil, estimulación temprana, técnicas de trabajo infantil, entre otras actividades. También estuvo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde trabajó y amplió su conocimiento en métodos de Bobat, métodos ROAD, métodos Hojita, entre otros aspectos. Estuvo también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como les comentaba, en el área de especialización neurológica, donde trabajó en pacientes con traumas craneoencefálicos, lesión medular, síndrome de neurona motora inferior, y en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Otras actividades que ha desarrollado en el Hospital Naval Militar, en el IMSS, el 1 de octubre, en el ISSSTE de San Fernando, eh, entre otros centros donde ha desempeñado actividades que favorecen o que han favorecido este desarrollo profesional, y de ahí su amplia experiencia del maestro Eli. Entonces, para dar paso a esta presentación, la dinámica, maestro, es que usted presente y, bueno, al final nos permita hacer un momento de una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Eli.
Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eli León y como ya me presentaron, soy fisioterapeuta, me desempeño como fisioterapeuta neurológico y antes que nada agradecer ampliamente la invitación al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional que me invita a hablar de este tipo de temas que los que me conocen saben lo mucho que me gusta desarrollar los temas que tienen que ver con rehabilitación. Así que vamos a comenzar a presentar y si me pueden apoyar diciéndome si se ve la presentación, se los agradecería bastante. Ujú. Ahí se logra ver. Pueden poner igual en el chat. Sí se ve. Sí, perfecto. Muy bien, voy a tratar de ampliarla. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí alcanzamos a ver todos? Sí, ya está listo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con este bonito tema. Es un tema algo largo, pero hablar de agentes físicos es un tema muy, muy amplio. Los agentes físicos que abarcan desde el calor, desde electroterapia, ultrasonido, el láser, son una gama de agentes muy, muy amplios que se prestan para diferentes patologías y el día de hoy desarrollar cada uno de estos es un honor. Pero antes de comenzar, vamos a hablar un poco de qué son los agentes físicos y cuál es el proceso patológico o el proceso de inflamación, porque vamos a comenzar a hablar de en qué estadio se puede usar tal vez el calor, tal vez el frío, y para esto es necesario primero conocer las características y cuáles son los tipos de agentes físicos y cuál es el proceso patológico que se sufre en un proceso de inflamación o en alguna lesión. Entonces, para comenzar, ¿qué son los agentes físicos? Estos se definen como que son energía y material aplicado a los pacientes para ayudar al proceso de rehabilitación. Y estos incluyen el uso de calor, el uso de frío, el uso de agua, de presión, de sonido, de radiación, electromagnetismo y corrientes eléctricas. Una amplia categoría de las más grandes que hay se dividen en térmicos, mecánicos y electromagnéticos, que va a ser como los vamos a ir presentando. Una breve historia. Fíjense que todos tenemos una historia con los agentes físicos y mm, han sido usados ampliamente desde los principios de la historia. Por dar un ejemplo rápido, vamos a hablar de que los agentes físicos han sido un componente en el tratamiento médico durante muchos siglos y estos se usaron en diferentes culturas, desde la maya, tolteca, desde las primeras civilizaciones que había. Incluso los antiguos romanos tenían en su vida cotidiana el uso de baños o salas de vapor que lo usaban para tratar problemas musculares, dolores articulares, dolores que pudiesen tener ellos. También de lo que está documentado y lo más antiguo que hay es el uso de pez torpedo eléctrico que tiene casi 400 años antes Cristo que se usaba, donde este pez lo usaban para dar descargas eléctricas en los pies y en las cabezas. Y se usaba de fin de tratar dolores reumáticos. Entonces, esto tiene un buen de historia. Y bueno, ahí en los comentarios, en el chat, me pueden poner si ya sabían de esta amplia historia que tenía. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la inflamación y la reparación de tejidos, ya entrando en materia, englobando lo que son los agentes físicos y la historia que hay detrás de ello, que no es algo actual, sino que tiene muchos años de trascendencia esos. Vamos a ver cómo influyen estos agentes físicos en el proceso de inflamación y de reparación de los tejidos. Vamos a hablar primero de la fase de inflamación, después de la fase de proliferación y de la fase de maduración. Cabe destacar que cada fase va a variar según el tipo de daño que estemos hablando. No es lo mismo una lumbalgia, un dolor de la zona lumbar, a una lesión medular o a un EBC. Son muy diferentes y cada uno va a tener cierto proceso, ¿no? Desde un desgarro hasta una consolidación ósea después de una fractura. Pero hay tres puntos muy importantes a tomar en cuenta. Muchas veces, más se habla de que a veces la inflamación, no, la inflamación es mala, la inflamación hace daño y siempre hay que controlar, hay que quitar la inflamación, hay que eliminarla, no debe de existir la inflamación.
Pero la inflamación hay que tener muy en cuenta que es una respuesta protectora que tiene el cuerpo. Y algo muy importante es que es un prerequisito normal y necesario para la curación. Tanto así que no se puede producir una cicatrización o la curación normal del tejido si no existe una inflamación que estuvo antes. Y entonces, ya hablando tanto de esta inflamación y de todo lo que viene con la inflamación, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que produce la inflamación? Nosotros vamos a poner un caso hipotético. Tenemos una agresión patológica o una agresión física. Vamos a suponer que el día de hoy yo voy por la calle y de repente veo promoción de fisioterapia 2x1 y volteo a verlo y entonces me caigo y me raspo la rodilla. Esa es la agresión física. La agresión física que interrumpió la continuidad de la piel y hizo que se abriera la piel, comienza así la activación de la fase de inflamación. Cuando comienza esta fase, me raspé la rodilla, comienza primero una vasoconstricción, que esta su función es evitar la pérdida de sangre. Y esta va a durar de 5 a 10 minutos. Al mismo tiempo, se comienza a producir una vasodilatación de los capilares próximos a la zona. No en la zona, sino los capilares próximos a la zona. Y esto es muy importante. Vasoconstricción lo que hace es que los pequeños capilares y arterias próximas se contraen, se cierran para evitar la pérdida de sangre. Y al mismo tiempo, en los capilares próximos se produce una vasodilatación, que es lo contrario, se abren para poder permitir la permeabilidad. Esta permeabilidad nos va a permitir que las células que nos protegen, que es nuestro sistema inmunológico, migren a esa zona por si cuando me caí se me metió una bacteria, tenga esas defensas que me protejan de eso. Al mismo tiempo, como cuando comienza el sangrado, comienza un proceso que se llama hemostasia. En las plaquetas se unen al colágeno local, liberan fibrina, hay factor de crecimiento deliberado de las plaquetas, y esto es lo que conocemos que se empieza a hacer el coágulo, se empieza a hacer la cicatrización, se empieza a hacer la costra. Este coágulo es su principal función. Al mismo tiempo comienza a pasar el proceso de fagocitosis, donde les hablaba de que la piel, las arterias próximas, hicieron una vasodilatación para la permeabilidad y comienzan a llegar los fagocitos, que su principal función va a ser comerse a los agentes extraños que hayan entrado. Les digo, se me cayó, entró una bacteria en mi raspón de mi rodilla. Entonces, los macrófagos llegan y se la comen. Si es algo extraño, van y la presentan a los linfocitos T para comenzar un proceso de creación de anticuerpos. A grandes rasgos, la fase inflamatoria consta de estos pasos. En esta fase, lo más importante es mencionar que es una fase protectora de nuestro cuerpo y es la que prepara toda la zona, todo el material para comenzar con la fase de proliferación. Y en esta fase de proliferación es ya la fase de reparación como tal que se comienza a dar en el tejido. Primera fase, protección y preparar el terreno. Segunda fase, comenzamos a reparar. Y consta de ciertos pasos. Primero comienza algo que se denomina epitelización. En las células no lesionadas que están cercanas comienzan a migrar a la zona para comenzar a cubrir la herida. Las células mesenquimales, que son un tipo de célula indiferenciada, se comienzan a diferenciar en lo que se necesita, que son fibroblastos. Y estos migran, comienzan a generar colágeno para comenzar a reparar el daño que me ocasioné en mi raspón. Con esto llegan unas células que se llaman miofibroblastos que comienzan a cerrar la herida. En caso de que me haya fisurado, se haya abierto un poco, su función va a ser cerrar la herida. Tienen una función ligeramente contráctil que va a hacer que la herida se cierre. Aquí cabe mencionar que cuando esa migración o esa función no se genera de la mejor manera, se crea una contractura en la zona, en la herida, o se crean heridas con adherencia. En esta fase pueden pasar ese tipo de cosas. Posteriormente, una de las fases más importantes, se comienza una neovascularización,
que esto tiene que ver directamente con algo que se llama angiogénesis. La angiogénesis nos habla de la creación de una nueva red vascular y con ella llega la anastomosis y el acoplamiento a los grandes vasos. Simplemente en esta fase se va a crear una nueva red vascular. Y a tener en cuenta en esta fase de proliferación, los agentes físicos que pueden ayudar a promover, como el calor, por ejemplo. Vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Pero a grandes rasgos, la fase de inflamación vamos a poder usar ciertos agentes físicos y en la fase de proliferación van a ser otros. Por último, nos llega la fase de maduración, que esta se caracteriza por la síntesis y lisis de colágeno. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en la herida se va a crear la adherencia de colágeno, va a estar ahí. Lisis es la destrucción del colágeno y síntesis es la creación nueva. Entonces, se va a ver una renovación constante de colágeno según las necesidades que tenga nuestro tejido. Algo importante aquí es decir, el movimiento que nosotros tenemos va a ser lo que va a dar la dirección a estas nuevas fibras de colágeno. Por ejemplo, si me corté en la rodilla porque me caí, lo que necesita ese colágeno en esta etapa es el movimiento, porque si lo dejo quieto, la piel no va a entender la función que tiene. La función va a ser estirarse, contraerse, ¿no? Tener tensión, relajación a nivel de la dermis. Y por eso es importante el movimiento en esta fase. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la inflamación crónica, no? Y aquí vamos a hablar un poquito de tiempos, porque cuando hablamos de inflamación crónica, vamos a tener, todos hemos conocido a alguien, por ejemplo, que tenga gonartrosis. La gonartrosis es el dolor de rodillas. Pueden ver a un adulto mayor y muchos de ellos tienen un grado de gonartrosis, aunque sea un dolor leve. Y en esta se habla de una inflamación crónica o de cronicidad cuando ya lleva meses o años. Cuando es una inflamación aguda, es menos de 2 semanas y subaguda de 2 a 4 semanas. En esta fase de inflamación se puede dar por dos cosas, porque persiste el agente que nos está haciendo daño, el agente lascivo, o porque hay una respuesta inmune que está dañando nuestro propio cuerpo. Y esto se da, por ejemplo, en los implantes, como pueden ver en la imagen inferior, o también se puede dar en cierto tipo de enfermedades de origen autoinmune, como puede ser el Guillain-Barré, por ejemplo, que se puso bastante de moda ahora con las vacunas de COVID. En el Guillain-Barré, el cuerpo ataca la vaina de mielina de los nervios y eso comienza a provocar una cascada de inflamación. Y cuando son agentes persistentes, el daño se mantiene ahí, es como en la gonartrosis. Tenemos una degeneración del cartílago propio de la rodilla y al estar chocando hueso con hueso directamente, libera o desprende ligeras fracciones y esto crea una cascada de inflamación. Y entonces, si no es tratado correctamente, por medio de la estabilización de la rodilla, estabilizarla primero bien, darle el tratamiento que necesite farmacológico, tomar las medidas, el agente va a estar siguiendo cada que haya una descarga de peso o un choque en esa articulación. Y eso va a mantener la inflamación. ¿Qué factores van a ser los que nos van a influir en la curación? Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque algo que me gusta mencionar mucho, cada paciente es un paciente único y no es lo mismo lo que le va a servir a un paciente a otro paciente, porque cada uno va a tener factores que van a influir en su rehabilitación. Y bueno, voy a mencionar unos de estos, de los más generales, van a ser el tipo y el tamaño de la lesión, donde fue que estuvo el daño, si hubo una infección, el aporte vascular que éste reciba. Y en este aporte vascular mencionaré pues que es muy diferente en cada tipo de tejido. ¿Por qué es diferente en cada tipo de tejido? El músculo, cuando nos desgarramos un músculo, el músculo tiene mucha sangre, tiene mucha vascularización, y por eso se repara más rápido. Pero si nos lastimamos, pongamos, cuando me caí, también me torcí el tobillo y me esguincé. Entonces, eso lo que va a hacer, lo que va a promover, o lo que va a pasar,
va a ser que tarde más en repararse el ligamento. Un ligamento es más avascular. Sí, recibe sangre, pero menos que un músculo. Entonces, va a tardar más en repararse. Es muy importante. También el movimiento o la presión excesiva va a influir, las desviaciones de temperatura, la mediana tópica, la energía electromagnética o los cuerpos extraños, ¿no? Me caí y me pegué en la rodilla y se me quedó mi piedrita ahí y no me la quité. En sistémicos influye mucho la edad, si hay una infección o una enfermedad preexistente, el estado metabólico propio de la persona, la nutrición, las hormonas, la medicación, la fiebre, si presentó fiebre y el nivel de oxigenación que tenga esta persona. Muy bien. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar ahora sí a lo bueno, a los agentes físicos. Y qué mejor empezar con los agentes térmicos. Todos, en alguna ocasión a lo mejor de la vida, nos ha tocado que nuestra abuelita, después de que nos caemos o algo, nos dice, ponte hielo o ponte frío, o que en cierto dolor que tengamos, nos da una compresita caliente, la famosa compresita de semillas, que metemos al horno y sale caliente y nos las da o nos las pone. Pero vamos el día de hoy a desglosar todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo afecta? ¿Cómo interfiere? Y vamos a empezar con los agentes térmicos. Se van a dividir principalmente en dos. Los térmicos, el calor y el frío. La crioterapia y la termoterapia. Y ahí está. Muy bien. Entonces, para esto, para hablar, comenzar a hablar de esto, vamos a tener una introducción para poder hablar de cómo es que se transfiere la termoterapia, que es el calor o el frío, ¿no? O el calor o la ausencia del calor. En este, necesitamos hablar del calor específico. El calor específico nos habla de la cantidad de energía que necesita cierto material o nuestro cuerpo en este caso para aumentar un grado su temperatura. En la tabla inferior podemos ver la piel, el músculo, la grasa y el hueso. Y nos habla de cuántos joules necesita de calor específico para poder calentar ese tejido. Y esto es algo importante a tener en cuenta, porque ¿qué es lo que necesita más energía para que se caliente y qué necesita menos? En tejido graso, el tejido graso va a tardar, va a ser una barrera para que se caliente. Y por ejemplo, si yo tengo a mi abuelita que se lastimó la espalda y tiene una lumbalgia, le duele la espalda, entonces, y tiene mucho tejido adiposo, a lo mejor va a tardar un poco más en este efecto terapéutico. Otra parte importante va a ser la conductividad térmica. No es lo mismo cómo se conduce el calor, por ejemplo, en un metal, aquí tenemos el ejemplo de la plata, que se puede transmitir muy rápido, a que se transmita en el aire, que necesita o le cuesta más trabajo transferirse por ese medio. Es algo que hay que tener en cuenta. Va a tardar más en transferirse el calor en el tejido adiposo y es algo a tener en cuenta también a la hora de aplicar este tipo de tratamientos o de usar el calor como tal. También los modos de transferencia, este dibujito me lo robé de la primaria, que nos habla de la conducción, la convección, la conversión, la radiación y la evaporación. Cada mecanismo en fisioterapia se pueden usar muchos de estos tipos, en la rehabilitación en general. Sin embargo, de los más usados es la conducción, que es por calor directo que vamos a tener en nuestra piel. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar ahora sí a hablar de los agentes físicos y vamos a comenzar con la crioterapia. Todos en alguna etapa, si alguna vez alguien ha usado frío en su cuerpo por alguna lesión o algo, puede comentarlo aquí en el chat. Comentar, no, en alguna ocasión yo me caí y se me hizo un chichón y me pusieron frío o algo. Cualquier anécdota que ustedes tengan, ahorita la vamos a ir checando, ¿no? Mientras vamos a desglosar qué es la crioterapia. La crioterapia es la utilización del frío con un fin terapéutico, benéfico, con un fin de rehabilitar y se usa en todas las áreas de medicina, sea enfermería, fisioterapia, medicina, es ampliamente usado. Pero, ¿por qué mi abuelita me decía después de que me caí, Eli, te hiciste un chichón, ponte frío? Pues por los efectos
fisiológicos que tenía este. ¿Y cuáles son estos? Primero, vamos a tener una disminución de la velocidad nerviosa. Esta disminución nerviosa se da en unos nervios que se llaman A delta y va a estimular unos receptores que tenemos en la piel que se llaman mecanorreceptores y en unos que se llaman nociceptores, nocireceptores. Estos son los encargados de transmitir las señales de dolor. Y entonces, si disminuye la velocidad de esos nervios, disminuye el dolor porque está actuando directamente sobre los receptores del dolor, que son los nociceptores. Aumenta el umbral del dolor por un mecanismo que se llama contrairritación, o algo famoso que antes se hablaba mucho, que era la teoría de compuertas o el mecanismo de compuertas. Ahora se habla mucho de la contrairritación. ¿Qué es lo que hace esto? Una vez que a mí me duele, supongamos, tengo mi inflamación en mi rodilla porque me caí, me pongo el hielo, el frío lo que va a ser estimular estos receptores de la piel. Los receptores del frío de la piel se llaman receptores de Krauss. No lo tengo por aquí anotado, pero se llaman de Krauss. Y estos se encargan de mandar la información de que hoy tengo algo frío y el cuerpo lo interpreta como una irritación. Y entonces, cuando tengo el dolor, al poner frío, manda la señal de esta irritación y el cuerpo le presta más atención al frío, que es algo más tolerable, incluso puede ser benéfico, y si es una inflamación muy grande o muy aguda, incluso se siente agradable. ¿Ok? Por esto aumenta el umbral de dolor. También va a haber una alteración de la fuerza y esto va a ayudar a la facilitación de la excitabilidad de los nervios motores. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Acá haciendo el paréntesis. El frío aumenta la excitabilidad de los nervios motores porque los prepara para crear algo que se llama termorregulación, que es cuando nosotros tenemos mucho frío y comenzamos a temblar. Entonces, el cuerpo facilita la excitabilidad de los nervios motores y aumenta, hay una motivación psicológica en el frío. Cuando sentimos frío, sentimos a lo mejor hasta más fuerza. Y esto es algo muy utilizado en la fisioterapia deportiva o en los deportes de alto grado. Se colocan o se dan un baño de frío o se colocan frío en puntos motores de los músculos y aumenta la excitabilidad. A la hora de tener que cargar la pesa o realizar la actividad física, llegan con mayor poder, ¿no? Bueno, con mayor fuerza y una motivación psicológica que dicen yo puedo. También, como les mencionaba, en el área de neurología, disminuye la espasticidad. Pongamos en un EBC donde se da una lesión de neurona motora superior, nos convoca, culmina en un patrón flexor que se caracteriza por la presencia de la espasticidad. Lo que hace el frío en estos pacientes es que disminuye la actividad de las motoneuronas gamma y posteriormente disminuye la actividad aferente del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Al verse disminuido la espasticidad, si mi paciente estaba en un patrón flexor, cede con mayor facilidad y nos permite un movimiento más normal, nos permite dar la terapia, nos permite estirarlo, nos permite relajar, nos abre un amplio gama. También vamos a tener una disminución del metabolismo. Nosotros cuando supongamos que hicimos nuestro huevito con jamón, pero no nos lo acabamos y lo queremos guardar para la cena, ¿qué es lo que hacemos? Lo metemos al refri y en el refri se mantiene bien. Y esto se debe a la disminución metabólica que se producen en las bacterias. Al verse disminuidas estas reacciones metabólicas, disminuye cómo se multiplican o cómo trabajan. En este caso lo usamos en la inflamación. Si hay una inflamación, las células están segregando mucha histamina, que es de los principales factores que desencadenan la inflamación. Este frío disminuye la actividad metabólica de las células que están generando muchas enzimas proinflamatorias y el uso del frío va a facilitar el control de la inflamación. Que es algo muy importante y algo de que se necesita en esta parte. Muy bien. Ahora, aquí les tengo un diagrama preparado. En este diagrama, déjenme checo, ahí está. En este diagrama se ve la disminución de la temperatura en una región del cuerpo. Esta prueba se hizo en una mano, en un dedo meñique, no, en un dedo índice. Y en esta prueba
Cuando el cuerpo siente la disminución de la temperatura, primero los termorreceptores cutáneos, los que hablábamos que tenemos en la piel, van a responder y van a mandar una señal a los ganglios de la raíz dorsal de la médula, que es donde se integra todo en nuestro sistema sensitivo. A su vez, este mismo va a aumentar una actividad simpática que culmina en una vasoconstricción. De igual forma, estos termorreceptores van a mandar la señal a la contracción del músculo liso para que se contraiga y se module esta inflamación. Al verse contraído estas venas, estas capilares cercanos, se crea la vasoconstricción. Con esto culmina en una disminución del flujo de sangre que aumenta la viscosidad de la sangre. Un fin terapéutico. Con el frío ya logramos controlar la vasoconstricción y modulamos la cantidad de inflamación que tiene nuestro paciente. Aquí les tengo un diagrama porque es muy importante cómo se comporta el frío a lo largo del tiempo. Tenemos primero la temperatura de la piel, se hizo en un dedo de la mano, donde primero está a 20 grados, se sumerge y desciende rápidamente la temperatura y culmina en una vasoconstricción. Cuando se baja la temperatura, hay una vasoconstricción focal. Pasan primero los 15 minutos y alrededor de los 20 minutos comienza una compensación. A esto se le llama vasodilatación inducida por frío. La primera es la vasoconstricción y después la vasodilatación. Y se dilatan los vasos porque al verse contraída los capilares, las células cercanas necesitan oxígeno. Y como no hay un flujo de sangre normal, se vasodilata para que vuelva a haber el flujo de sangre y puedan respirar las células, por así decirlo. Y después es cuando tenemos aquí el pico y después vuelve una vasoconstricción y así comienza a fluctuar a lo largo del tiempo. Vasoconstricción, vasodilatación para que respiren las células, vasoconstricción, vasodilatación para que vuelvan a respirar y así se mantiene, ¿ok? Hablando en términos terapéuticos. Pero muy bien, todo esto para qué nos sirve en la práctica clínica, ¿no? ¿Qué es cómo podemos usar la crioterapia en nuestras actividades o en nuestro desempeño profesional en la vida diaria? Se usa ampliamente el control de la inflamación, que es algo de lo que hablábamos, muy importante. Principalmente cuando es una inflamación aguda, es decir, menos de 2 semanas. Este acelera rápidamente la reparación del traumatismo, controla el edema por la vasoconstricción y aumentar la viscosidad de la sangre. Nos ayuda mucho a controlar este edema, al control del dolor, como ya habíamos hablado, por la teoría de compuertas, o de contrairritación, en la modificación de la espasticidad por la disminución de los reflejos tendinosos en el tratamiento de síntomas en esclerosis múltiple, y actualmente también se están usando nuevas técnicas para el Guillain-Barré y otras enfermedades de origen autoinmune. En estos tipos de tratamiento se usa el enfriamiento generalizado. No es un cachito, no es una compresita, sino se usa un frío completo. A veces puede ser de un miembro completo o incluso del cuerpo completo. También para facilitación. Y esto es lo que hablábamos mucho de que lo usan los deportistas, ¿no? El frío, la congelación rápida se usa mucho para ciertos movimientos, para facilitar ciertos patrones musculares deseados, nos ayuda bastante. Y hay técnicas especiales de las cuales vamos a estar hablando que se llama criocinética y crioestiramiento. Que con el frío podemos nosotros crear una modificación en cómo se está comportando el músculo, cómo se está comportando el miembro para crear un estiramiento más mantenido, un movimiento sin tanto temblor, un movimiento específico. Y esto se usa ampliamente, tiene muy buenos resultados. Muy bien. Vamos con la contraindicaciones, porque si bien hablamos y suena muy bonito, ¿no? No, el frío ahora es lo de hoy, pero tiene contraindicaciones, cosas en las cuales no se puede usar. La hipersensibilidad del frío es una de ellas, la urticaria que se induce por el uso del frío, colocamos frío y vemos que al paciente le salen granitos.
y es un tipo de hipersensibilidad al frío. La intolerancia al frío, crioglobulinemia, la hemoglobinuria, la paroxística por el frío, también la enfermedad de Raynaud, sobre nervios periféricos en regeneración. Esto es muy importante porque los nervios periféricos que están regenerando no tienen el potencial de transmitir bien la información y tal vez está muy demasiado frío, tanto que llega a quemar y el paciente no lo siente o crea una hiperexcitabilidad. El cuerpo lo interpreta como dolor, como algo muy fuerte. Y sobre las zonas con mala circulación. ¿Por qué? Porque si bien hablábamos de que hay una mala circulación, todavía inducimos una vasoconstricción, lo que va a crear va a ser menos circulación. O con una vasculopatía periférica. De este, el caso más, un caso, las patologías más conocidas son las neuropatías diabéticas. Hay muchos pacientes que tienen vasculopatías por tener diabetes, una diabetes incontrolada. Entonces, el uso de crioterapia aquí está contraindicada. En las precauciones a tener, cuando lo usamos sobre la rama principal superficial de un nervio, eso es principalmente en la columna, sobre una herida abierta, en pacientes que tengan hipertensión, y esto más si se va a usar en un miembro completo, si se va a usar en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque aumenta la vasoconstricción, genera el aumento de la presión. Y debemos de tener estas precauciones con estos pacientes. Cuando hay un deterioro de la sensibilidad o del estado mental, porque el paciente no va a sentir el frío, no nos va a poder referir cómo se siente, hay que tener mucha precaución. Y en pacientes o que son muy jóvenes o muy mayores, ¿no? Muy mayores se tiene esta precaución porque existe algo que se llama la dermatoporosis, que es que la piel se adelgaza, sufre varios cambios. En estos pacientes hay que tener bastante precaución en el uso de estos. Vamos a pasar a las técnicas de aplicación. Y bueno, de las principales vamos a tener la bolsa de frío, la bolsa de hielo, que en la clínica o en la mayoría de los hospitales son con lo que contamos, las bolsas de frío, que son los que encontramos en medio, en la parte inferior. Son, vamos a poner lo que son como refrigeradores terapéuticos que mantienen un estado de asepsia y una filtración constante para evitar la propagación de algún tipo de bacteria y son ampliamente usados. El masaje con hielo, por lo general, lo usan los deportistas, es como en la parte superior del lado derecho, tenemos un vasito con un hielo. En ese se da un tipo de masaje, se puede dar un masaje en puntos motores o colocar en áreas específicas para la respuesta motora. Y las unidades de compresión fría, que son como la que tenemos en medio, en la parte superior. En estos son aparatos especiales que pueden ser líquidos o de aire que van a disminuir la temperatura de una área local. Actualmente, cabe resaltar que existen muchos sprites que crean un efecto completamente parecido o completamente igual al que podemos lograr con una compresa fría. Estos sprites lo que hacen es estimular los receptores de Krauss, que eran de los que hablábamos, que son los receptores del frío, y entonces el cuerpo lo interpreta como un descenso de temperatura brusca y comienza todo lo que hablábamos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar con la termoterapia. Ya nos fuimos a lo frío, empezamos con lo frío, ahora vámonos a lo calientito. La termoterapia va a ser la aplicación terapéutica del calor. Y vamos a comenzar a hablar de qué es el calor, ¿no? Tenemos cambios en el calor, cambios en la velocidad de conducción nerviosa y en la velocidad de descarga. Por cada centígrado que aumenta en el tejido, va a haber un aumento de la conducción nerviosa de 2 metros sobre segundo. Si el frío disminuía la velocidad, el calor lo que va a ser aumentarla. Con esto va a llegar algo que también se le conoce como el aumento del umbral de dolor por la teoría de compuertas que hablamos, la compuerta del control medular, que va a ser una irritación, el cuerpo le va a prestar atención a lo caliente. Pero, ojo aquí, el frío se usa en una etapa aguda y el calor se usa cuando la inflamación o el dolor es algo crónico. Por ejemplo, yo me caí y me pegué en la rodilla, frío, porque me pegué ayer y hoy la tengo inflamada. Pero, supongamos que
En realidad lo que tengo es una gonartrosis porque siempre he sido maratonista y corro mucho. Tengo desgaste en mis rodillas y siempre me duelen. El uso de calor es el indicado. Algo importante en esta parte también es que tiene la capacidad de la reducción de la isquemia en un espasmo muscular o por la facilitación de la cicatrización del tejido. Les voy a explicar esto. Supongamos que como me la paso dando clases, siempre me la paso sentado, eso ya me provocó una contractura en la espalda, porque como siempre mantengo una mala posición, mis músculos están uno más acortado que el otro y eso va provocando un espasmo muscular, una contractura. Y el músculo, a verse contraído, la sangre fluye más lento dentro de él o con mayor dificultad. Y esto crea una isquemia, que una isquemia es la falta de aporte de oxígeno que viene en la sangre. Y entonces, por eso es que me comienza a doler tanto la espalda de tanto estar sentado, por estas contracturas. La termoterapia crea esta vasodilatación inducida por el calor en el músculo y reduce la isquemia y el espasmo muscular. Y bueno, también va a facilitar la cicatrización. Como estuve mucho tiempo con mi contractura, pues sí se dañó el músculo, hubo ligeros microdaños y el calor va a facilitar la cicatrización de este tejido. También vamos a tener cambios en la fuerza. Si el frío aumenta la fuerza, el calor disminuye la fuerza. ¿Alguna vez pueden imaginar si alguien ha entrado a un temazcal o a un baño de vapor cuando salimos? Salimos todos relajados, muy flojitos de nuestro cuerpo. Y tiene que ver con esta parte de que los músculos se relajaron, el espasmo o nuestro tono disminuye, nos sentimos más flojitos. Y esto afecta a la fuerza. Hay una disminución de la fuerza que tenemos nosotros. Al mismo tiempo, va a pasar algo que se llama aumento del ritmo metabólico. Hace rato hablábamos del huevito con jamón, ¿no? Que quería que me durara al día siguiente, lo metimos al refri y el frío disminuyó la actividad metabólica. ¿Qué pasa si pongo mi huevito y lo pongo en el sol de las 12 del día? Se van a multiplicar las bacterias porque aumentan su tasa metabólica y si me como ese huevito seguramente me va a dar tifoidea o salmonela o algo muy parecido, ¿no? Y esto se debe al aumento del ritmo metabólico. En el cuerpo sucede lo mismo. Cuando nosotros colocamos el calor terapéutico, hay un aumento de la actividad enzimática. Este aumento hace que se generen las reacciones bioquímicas más rápido. Al mismo tiempo, las células que lo necesitan aumenta la captación de oxígeno porque al ver una vasodilatación llega más sangre, hay más factores, hay más nutrientes que necesitan las células, la pueden consumir más rápido porque sus reacciones metabólicas son más rápidas. Y entonces esto acelera la cicatrización en un estadio cuando nuestro cuerpo se encuentra en proliferación, en la etapa de proliferación o cuando ya se encuentra en la remodelación como tal, ¿no? Y esto es algo muy importante a mencionar. En una etapa aguda no se usa. Recién me rompí, recién me pegué y mi cuerpo está haciendo vasoconstricción para que no se me salga la sangre y me pongo calor, estoy induciendo una vasoconstricción y eso va a influir en que haya más sangrado. Va a promover la inflamación, porque si aumenta la tasa metabólica y estoy inflamado y me pongo calor, estoy muy inflamado ahorita de que me caí muy fuerte y me pegué y me pongo calor, la tasa metabólica va a aumentar, va a haber más factores quimiotácticos que van a influir en la inflamación. ¿Ok? Aquí hay que tener especial precaución. ¿Por qué? Así como aumentan las tasas metabólicas benignas, hay tasas metabólicas destructivas como en las enfermedades que son de origen autoinmune. Una de estas, hablamos del Guillain-Barré, ¿no? En el Guillain-Barré el cuerpo está atacándose a sí mismo. Si pongo calor, el cuerpo va a mandar más células, la tasa metabólica va a ser más rápido, y entonces va a degenerar el nervio con mayor rapidez. ¿Ok? Por eso hay que tener precaución en esto. Siempre se hace un buen historial. También, y algo, una de mis partes favoritas, ¿no? El aumento de la extensibilidad del colágeno a unas temperaturas de 40 a 50 grados. Cuando aumentamos la temperatura en las partes blandas, va a aumentar la capacidad de este tejido de poderse estirar. Y esto es una propiedad proteica. Chicas, cuando nos vamos a alaciar el pelo, bueno, no, cuando se alacia, porque yo no me la alacio.
Cuando se alacian el pelo, lo que usan es una pinza caliente, por lo general, ¿no? O cuando se van a hacer chinos o algo en especial. Esa pinza caliente hace, el pelo principalmente es proteína. Entonces lo que va a ser interactuar con las proteínas, aumentando su extensibilidad, nos va a permitir maniobrar el pelo. Y es por eso que no lo podemos alaciar o rizar. ¿Qué parte de nuestro cuerpo tiene colágeno o que es la principal proteína que tiene nuestro cuerpo? Todas las articulaciones. Muchas veces, después de que tenemos un yeso, supongamos en el tobillo, me pusieron un yeso y estuve 2 meses con mi yeso y ya me lo quitaron, mi rango de movimiento se ve acortado y ya no lo puedo mover como antes. En ese tipo de alteraciones que se ve una disminución del rango articular, colocamos el calor y comenzamos a hacer estiramientos suaves. Y así como el pelo se dio de estar muy chino a estar lacio o de estar lacio a estar chino, eh, las proteínas propias que vamos a tener ahí pueden ir cediendo suave y gradualmente, ¿no? Obviamente no es como el pelo, de que el pelo a la primera ya la tenemos, porque no solamente tenemos proteínas en el tobillo, sino otras células, pero esta propiedad es una muy importante en el uso terapéutico. Y aquí es lo que le hablaba de la esporalización, ¿no? Incluso lo podemos ver hasta cuando nos hacemos un huevito en la mañana. La proteína está normal y se puede desnaturalizar por varios factores, el pH, la temperatura, la solubilidad y demás. Nosotros nos estamos enfocando al calor, a la temperatura. Aumentamos la temperatura y se produce la desnaturalización. La proteína se despliega o se desnaturaliza. Muy bien. Y entonces, permítanme un segundo. Listo. La aplicación de la terapia, ¿para qué la usamos? ¿Para qué usamos la termoterapia nosotros como agentes de la salud? ¿Cómo puedo yo ayudar al paciente que está sufriendo un proceso de inflamación o de dolor como tal? Principalmente para lo que se usa es para el control del dolor. Eh, este control de dolor lo que va a hacer es, por el bloqueo de la transmisión del dolor a través de la activación de los termorreceptores, que era algo de lo que hablábamos, de la contrairritación. Mejora la cicatriz en caso de que haya microlesiones, disminuye los espasmos. Los espasmos, las contracturas, son respuestas normales del cuerpo. El cuerpo trata de protegerse contrayendo el músculo en donde se originó la lesión y lo contrae para evitar que haya tanto movimiento. Es una respuesta normal. Y bueno, también reduce la isquemia, aparte de lo que hablamos. También se usa mucho para aumentar el arco de movilidad o disminuir la rigidez articular. Por ejemplo, en un síndrome de hombro congelado, nos ayudamos del calor para irlo moviendo y acelera la cicatrización. Algo muy importante y muy bueno. Contraindicaciones, ¿para qué no lo usamos? Cuando hay una hemorragia reciente o potencial que se puede volver a abrir, no se debe de usar el calor, porque ahí hay una vasoconstricción. Y si inducimos una vasodilatación, se corre el riesgo de que vuelva a haber. En una tromboflebitis, mi paciente está diagnosticado con tromboflebitis y si le ponen calor en la pierna, va a ser la vasodilatación, se va a despegar uno de esos trombos que puede irse a otra zona, principalmente se va a lugares donde hay pequeños vasos como es el cerebro y termina en un EBC, en deterioro de la sensibilidad porque le puede estar quemando y él no lo siente, en deterioro mental, en tumor maligno, y esto es muy importante, el tumor maligno. ¿Por qué? Porque cuando hubo procesos de cáncer o de algún tumor maligno, si ponemos calor, hace una vasodilatación, llegan más células, aumenta la actividad enzimática y esto hace que el tumor crezca o que el cáncer se propague. Si nada más estaba el cáncer en un lugar, con la vasodilatación la célula hace metástasis y se va a otra zona. Por eso está contraindicado en ciertos procesos. Precaución. En lesión o inflamación aguda. Supongamos ya llevo 3 días, pero todavía está aguda. Hay que tener precaución si lo usamos. Yo no lo uso, aunque conozco gente que también lo usa, ¿no? Cuando hay embarazo, cuando hay alteraciones de la circulación, cuando hay una regulación térmica deficiente. ¿Y quiénes tienen una regulación térmica deficiente? Los adultos mayores. Por lo general se debe de valorar cómo responde. Primero lo vamos poniendo, le vamos preguntando.
cómo se siente, cómo siente, quitamos la compresa, revisamos la piel. Ah, ok, muy bien. Hay un eritema, está respondiendo bien, lo mantenemos. Muy bien. Cuando hay edema, también se debe de tener precaución, porque cuando se hace la vasodilatación, se facilita que el líquido que tenemos dentro que provoca el edema aumente su concentración. Entonces, hay que tener precaución ahí. En insuficiencia cardíaca, en presencia de metales en la zona, esto es muy importante y esto lo he visto en alguna ocasión en uno de los hospitales donde estuve, me tocó ver el uso de calor en una prótesis, tenía un clavo en el peroné y se ocupó el calor. ¿Y qué creen que va a absorber más rápido el calor? ¿El músculo, el hueso o el clavo? El clavo. Y por eso es que se tiene en cuenta, el metal tiene una capacidad de absorber el calor mucho más rápida y generó una ligera quemadura interna. Sobre una herida abierta, sobre zonas donde se ha aplicado recientemente contra irritantes tópicos, por ejemplo, el spray que les mencionaba de frío, sobre nervios desmielinizados, porque no transmite bien la información. ¿Ok? Vámonos con la siguiente. Permítanme un segundo. Ahí está. Muy bien, técnicas de aplicación. Lo más común y de lo que vamos a encontrar mucho en los hospitales o las clínicas son las bolsas de calor. Y estas bolsas de calor son las famosísimas compresas, que son las que tenemos en la imagen de en medio. También está la parafina, que se usa en procesos de artrosis de mano. Parafina, meten la mano en un aparato que se llama paraban o un parafinero y la sacan. Se va creando un guante de parafina. Se ponen 7 capas, se pone una bolsa y lleva todo un protocolo. Y créanme que el efecto es muy benéfico para estos pacientes. En fluidoterapia, que son máquinas donde metemos los brazos o el miembro que se va a tratar y crea un micromasaje por la circulación de micropartículas dentro. Lámparas de infrarrojo también son muy usadas. En la actualidad ya no se usan tanto, pero en su tiempo tuvo un auge muy importante y crean también el efecto terapéutico. Y algo que cuenta como ya integrando la crioterapia y la termoterapia, existe algo que se llaman baños de contraste. Y estos son muy usados para bombear el edema o la inflamación, para que disminuya rápidamente. Esta está en la imagen superior de parte derecha. Tenemos una tina con agua caliente y una tina con agua fría. Meto mi mano en la agua tibia y crea vasodilatación. Después la meto en el agua fría y se hace una vasoconstricción. Después la saco y me espero y repito la función. Vasodilatación, vasoconstricción. Activa bombas venosas que ayuda al retorno. Puede ayudar al retorno venoso. Muy bien. Esto es todo referente a los agentes térmicos. Vamos a pasar ahora a ciertos aparatos especiales. Dentro de los agentes térmicos es de lo que la mayor cantidad de gente tenemos acceso, ¿no? Porque para el frío, en nuestro refri a lo mejor hasta tenemos los hielitos, los podemos meter en una bolsa y rodearlos de una toalla para que el frío pase lento. En el calor podemos poner a hervir agua y la metemos en una botella y la rodeamos de una toalla y nos podemos colocar el calor. O lo que es muy usado en la actualidad, que mucha gente tiene, son las compresas de semilla, que son las que se meten al refri y calientan. De estos agentes térmicos son muy ampliamente usados y de muy fácil acceso. Este tipo de agentes especiales como el ultrasonido, el láser, la electroterapia, incluso la hidroterapia, a veces son un poco más difíciles de acceso, pero en la actualidad cada vez los estamos encontrando más en diferentes lugares. Incluso ya hay muchos que son de venta libre para la población en general. Vamos a definir el ultrasonido y el ultrasonido, primero por etimología, ultra, más allá y sonido, más allá del sonido. El ultrasonido es un tipo de sonido de onda sonora que tiene una frecuencia mayor a 20.000 ciclos por segundo y esto hace que sea imperceptible a nuestro oído. Estas ondas, el sonido son ondas sonoras. Cuando lo usamos en nuestro cuerpo, ponemos el cabezal en nuestra piel, genera ondas sonoras que van a penetrar en el tejido blando y van a crear el efecto terapéutico del que les voy a hablar. ¿Cómo se genera este efecto, no? O cómo es que se genera el ultrasonido.
Primero, va a haber una corriente eléctrica que va a estimular una pieza de cristal. Esta pieza tiene una propiedad especial que se llama piezoeléctrica, es decir, responde a la electricidad de este cristal cuando pasa electricidad sobre él. ¿Y cómo responde? Expandiéndose y contrayéndose. Al expandirse y contraerse, va a ser como va a generar la onda. ¿Ok? Y este tipo de aparatos se divide en dos. El ultrasonido va a tener efectos térmicos y efectos no térmicos, como lo podemos dividir. En el efecto térmico, también conocido como efecto continuo o modo continuo, va a estar generando ondas constantemente. Y las ondas generan calor. Las ondas generan vibración que a su vez genera calor y es por eso que tenemos un efecto térmico. Y lo que les hablaba anteriormente de lo que hace la termoterapia, este efecto térmico lo va a crear igual, de igual forma. Por lo general, lo genera ahora de adentro hacia afuera. Muy bien. Y en los ejemplos no térmicos o pulsátiles se caracteriza porque genera vibración en el tejido. No genera calor porque da pequeños periodos de recuperación. Esos pequeños periodos permite que no se genere el calor. Entonces es una vibración, pero no es una vibración continua o sostenida. Y en estos se genera la estimulación de los cuales le voy a hablar los efectos terapéuticos. También cabe mencionar que existen dos tipos de cabezales, que es el de 3 MHz y el de 1 MHz. Estos influyen mucho en la profundidad que va a tener en el tejido. Cuando usamos el de 3 MHz, es una intervención más superficial. ¿Cuánto va a penetrar? De 1 a 2 centímetros. ¿Para qué lo puedo usar? Estaba jugando tenis el fin de semana y me dio una epicondilitis. Tengo aquí mi codo de tenista al rojo vivo. Entonces, como es superficial, se puede usar ese. Pero algo más profundo, ¿con qué podría ser más profundo? Me lastimé jugando fútbol y me lastimé el menisco. Entonces, uso algo que penetre hasta 5 centímetros, que es el de un MHz. Muy bien. ¿Y cómo actúa este ultrasonido, no? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es el efecto que tiene como tal? Primero, va a crear una cavitación, que son la creación de burbujas, una microcorriente alrededor de estas cavitaciones y van a crear pequeños remolinos. Esto a su vez va a crear también una corriente acústica. ¿Qué es esta corriente acústica? ¿Alguna vez todos hemos lanzado una piedra en un charco o en algún medio acuoso y se genera una corriente acústica, unas ondas que se van expandiendo a lo lejos? Esa es la corriente acústica de flujo que se va creando con la termoterapia. ¿Todo esto para qué me va a ayudar? Primero va a aumentar el calcio intracelular, la permeabilidad de la piel y de la membrana, y esto es muy importante porque en pacientes que tienen úlcera gástrica, que no pueden consumir medicamentos, si tienen dolor, hay medicamentos, como por ejemplo el Lumboxen, es uno de los geles muy utilizados, se coloca en el cabezal y se va pasando por medio del ultrasonido. Y eso hace que aumente la permeabilidad de la piel, sea absorbido de manera muy rápida y que tenga el efecto terapéutico sin tener que haber pasado por nuestro sistema digestivo. También aumenta la degradación de los mastocitos y la liberación de factores quimiotácticos e histamina. La respuesta de los macrófagos también va a aumentar. Los macrófagos se van a poner a trabajar, van a reparar o comer o lo que tengan que hacer más rápido. La tasa de la síntesis proteica de los fibroblastos y de las células de los tendones va a aumentar. Y esto es muy importante y en las indicaciones que por lo general se manda el ultrasonido. Cuando tenemos alguna lesión donde hay tejido que tiene que ver con las células de los fibroblastos o los tendones, el cartílago propio de la rodilla, el ultrasonido tiene un gran potencial de rehabilitatorio que puede generar en este tipo de patologías. También va a aumentar la síntesis de óxido nítrico en las células endoteliales, aumenta la estimulación de síntesis de proteoglucanos en los condrocitos rodillas, muy importante. Y entonces, todo esto, ¿para qué lo vamos a usar? Es muy utilizado para acortamiento de partes blandas, para control de dolor, para úlceras dérmicas, y esto es que en la mayoría de los hospitales de tercer nivel, haciendo el paréntesis, se comienza a implementar los protocolos de ultrasonido en úlceras dérmicas. Las úlceras térmicas son lo que nosotros conocemos por úlceras de presión.
nuestro paciente pasa mucho tiempo acostado, entonces la piel se le adelgazó tanto que ya se le abrió. El ultrasonido, al aumentar la tasa de síntesis proteica de los fibroblastos, va a aumentar la capacidad de regeneración de esas lesiones. También en lesiones tendinosas, ligamentosas, en reabsorción de depósitos de calcio. Esta de la reabsorción de depósitos de calcio es muy importante. Muchos pacientes en las radiografías vemos la presencia de osteofitos. Los osteofitos son huesitos que quedan flotando en el espacio articular y la reabsorción de estos depósitos de calcio se puede hacer mediante el ultrasonido. No todo, claramente, pero sí disminuir la cantidad de presencia que hay de esta, ¿no? En fracturas óseas, y aquí hago el paréntesis, en fracturas óseas puede mm, tanto promover su reparación, dosificándolo bien, teniendo bien los estadios en los cuales se encuentra esta fractura. Está en callo blando, está en callo duro, está en fase de remodelación, dependiendo la parte en la cual se encuentre, va a ser como vamos a poder usar el ultrasonido. También se usa en síndrome de túnel del carpo y en fonoforesis. La fonoforesis es el pase de un medicamento por medio del ultrasonido. Imágenes. En esta vamos a tener dos imágenes. Tenemos la consolidación de fractura de 17 días después de la operación. En uno se ocupa ultrasonido y en el otro no se usa ultrasonido. Es una fractura bilateral de fémur y se opera, se ponen y en uno se le aplica el ultrasonido. Vamos a ver el A y vamos a ver el B. Hay un gran cambio de uno a otro, ¿no? El ultrasonido funciona siempre y cuando se dosifique de la mejor manera. ¿Qué pasa si no lo dosifico bien y lo uso en una fractura? En vez de facilitar que se regenere, el ultrasonido, la vibración va a empezar a romper el nuevo hueso que se está creando. Y como es un hueso todavía muy frágil, que todavía no está bien consolidado, se va a fracturar muy fácilmente, va a ceder o se va a reabsorber simplemente y no va a permitir que se genere la consolidación ósea. ¿Okay? En la parte inferior tenemos una úlceras por presión, que son las nuevas técnicas que les comento. Bueno, relativamente nuevas, ya tienen alrededor de unos 20 años en usarse. Y genera esta la reparación más rápida. Contraindicaciones, tumor maligno, ya hemos hablado del por qué, en embarazo, en tejido del sistema nervioso central, en cemento articular. En cemento articular es muy importante porque a veces tenemos dolor en la rodilla, pero mi paciente tuvo una artroplastía de rodilla. La artroplastía es el reemplazo articular que tuvo esta rodilla por una de titanio, vamos a suponer. En ese se usa cemento articular, se coloca, se pega, es el resistor con el cual se va a pegar al hueso. Entonces, si uso ultrasonido, la vibración va a generar que se desprenda esta prótesis o que dure menos de lo que debe de durar. En componentes plásticos, en marcapasos, en tromboflebitis, en ojos y órganos reproductores. Precauciones a usar: inflamación aguda, siempre y cuando depende de la dosificación, en placas epifisiarias, y aquí es más en niños. Los niños que están en crecimiento, si lo ponemos sobre una placa en la cual se está desarrollando en esta placa epifisiaria, va a promover una de dos, o que crezca de más o que se acorte. Así que mucha precaución siempre ahí. En fracturas, ya les comentaba por qué la precaución, y en implantes de mama. Muy bien, esta es la parte del ultrasonido. Y si alguno de ustedes ha tenido un acercamiento en el tipo de fisioterapia que se mantiene, el ultrasonido a veces es controversial porque unos dicen que sí sirve, otros dicen que no sirve. En mi experiencia, el ultrasonido es muy funcional, pero se debe de saber dosificar correctamente. Hay fórmulas para dosificarlas, saber en qué sí lo puedo usar, en qué no. Lo voy a usar de manera pulsátil o de manera continua. Todo esto lo hablamos y lo vemos muy diferido en el taller de los que se desarrollan. Muy bien, vamos a pasar ahora con la electroterapia. ¿Qué es la electroterapia? La electroterapia es la aplicación de energía procedente del espectro electromagnético al organismo humano. Y en este se genera sobre los tejidos y nos da una respuesta biológica deseada y terapéutica. ¿Cómo es que nos va a generar este beneficio? Se clasifica la electroterapia de dos modos. Según su frecuencia, que pueden ser de baja, mediana o alta frecuencia, y esto varía según los ejercicios que estén usando.
y los efectos van a ser diferentes según el que estemos usando. De manera terapéutica, el que más utilizamos son los de baja y mediana frecuencia. El de alta se usa en el láser, que ahorita vamos a hablar de él. En baja y mediana frecuencia, lo que crea su efecto es un estímulo sensitivo. La electroterapia va a influir sobre los nervios que tenemos en la piel y al verse estimulados van a crear parestesias, que es una sensación de hormigueo o de adormecimiento. Van a crear estímulos motores, como por ejemplo la electroterapia que se llaman corrientes rusas, que eh, corre a una frecuencia a la cual corre específicamente el músculo. Y el músculo responde a esta corriente. Entonces se contrae y se relaja. Se contrae o se puede mantener contraído, dependiendo de cómo lo usemos. También crea cambios electroquímicos y bueno, hay un aporte energético. Hablar de electroterapia es todo un mundo, créanme. Hay seminarios que duran 48 horas que se habla solamente de electroterapia. Y aquí les presento los diferentes tipos de modalidades que hay según el tipo de electroterapia que estemos utilizando. Les quiero presentar la gran cantidad que hay. Hay unos que se pueden acortar, otros mantenidos, si son positivos, si son negativos, si van variando, si son constantes. Y las posibilidades de usar la electroterapia, sabiéndola modular, son muy, muy grandes. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta electroterapia? ¿Qué es lo que no? Vamos a tener respuestas motoras. ¿Qué tipo de respuestas motoras o para qué se puede utilizar la electroterapia? Principalmente se puede usar en pulsaciones aisladas para explorar los músculos. Se puede usar para vibración muscular, que lo que hace es una relajación y una analgesia. En contracciones en ráfaga, que lo que hace es relajar y fortalecer. Y aquí rápido. Conocen a CR7, que es Cristiano Ronaldo. Él usó un protocolo de EMS para poder tener marcar sus abdominales. Rápido. Y esta respuesta motora que genera la electrocorriente, si tengo un paciente que estuvo encamado mucho tiempo y está muy débil, tanto que ni siquiera vence la gravedad, ciertos protocolos de electroterapia pueden hacer que los músculos se contraigan y se relajen, se contraigan y se relajen. Y eso es como si el cuerpo estuviera haciendo ejercicio. Esta contracción y relajación va a favorecer el fortalecimiento de esos músculos para que en unas 3, 4, 5 sesiones nuestro paciente ya lo podemos poner de pie o sentarlo y comenzar a hacer movimientos activos. También vamos a tener respuestas sensitivas que va a crear la neuroanalgesia, la elongación muscular y sensitivo cambios electroquímicos. En la elongación muscular ponemos corrientes específicas que van a trabajar sobre los nervios a un nivel sensitivo, de tal forma que nos va a permitir estirar más un músculo. Y esto lo usan mucho las gimnastas. ¿Alguien preguntó? ¿No? Ok. De todos modos, vamos a dejar un área de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan, ¿no? Para los cambios electroquímicos, existe un tipo de corriente que se llama corriente galvánica. Fíjense que esta corriente, cuando hay una lesión, una inflamación. ¿Tienen una pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a seguir. Y entonces, en el galvanismo, y este cambio electroquímico que hace es cuando hay una inflamación, me caí, me esguinté el tobillo y se me inflamó, se me hizo muy grande. Ponemos la corriente galvánica, uno en el pie y el otro dentro del agua, y lo que hace es que hace un cambio electroquímico, comienza a atraer todos los, eh, todos los electrolitos que se encuentran en el plasma y los jala para irlos drenando. Pareciera magia. A veces, en una sola sesión, se logra una disminución del edema de más del 80%. Algo que parece así casi, casi magia, que dicen, wow, ¿cómo se logró eso? Pero es el tipo de corriente. Sin embargo, la corriente galvánica tiene una gran cantidad de riesgo de quemadura y no se siente. Puede quemar la piel y ni siquiera el paciente lo va a sentir por la frecuencia que usa. Los receptores no se van a dar cuenta de que están siendo derretidos en ese mismo proceso.
Por eso tiene que ser una corriente muy bien utilizada. Por lo general, esta lo usamos ya en un hospital de segundo o tercer nivel. Iontoforesis para pasar ciertos medicamentos. Y bueno, también tiene un factor sensitivo. Tiene aporte energético, en este lo vamos a dejar para el uso de láser. Muy bien. En una amplia gama, y esto es algo que se los quiero mostrar, ¿no? En la actualidad existen muchos aparatos que a veces hasta promocionan ahí a las 3, 4 de la mañana en el canal 5, que dicen estos TENS o este aparato te lo puedes poner y crean analgesia y lo prometen la regeneración casi casi de todo, ¿no? Los TENS, que es la corriente más benéfica, inocua y que no puede, muy difícilmente puede generar quemaduras o un daño grave en el cuerpo, es el que más promocionan y es por esto mismo. Según el tipo de TENS que se use o la frecuencia, va a ser las respuestas que vamos a tener. De 1 a 10 frecuencias, de 1 a 10 hercios se usa para dolor crónico. Hablábamos de dolor crónico, de mi desgaste de rodillas. El TENS a esta frecuencia genera endorfinas y ayuda mucho al control del dolor. De 10 a 20 se usa mucho para trabajar los músculos tónicos, recordando que los músculos tónicos son los músculos que nos ayudan a mantener la postura y la actitud postural como tal, ¿no? Por ejemplo, en músculos de la espalda, en músculos, en los multífidos de la espalda, en los paravertebrales, que nos ayudan a mantener una buena postura. En fibras mixtas es de 20 a 50 Hz. Este se usa en las primeras fases de rehabilitación, es muy utilizado porque este estímulo tanto trabaja como en los músculos, mejora el tono, mejora la resistencia de la fuerza y también tiene factores que influyen sobre la sensibilidad. Así que es como un comodín, ayuda de todo un poco. Bien, la frecuencia superior a 50 hercios ayuda a la musculatura básica. Los músculos que se están moviendo, ponemos una frecuencia que va inducida a ese tono y va a trabajar directamente sobre ellos. De 40 a 80, la fuerza y la resistencia o la hipertrofia muscular. Y de 80 a 100 Hz, TENS de alta frecuencia, ayuda para un dolor agudo. De 1 a 10, dolor crónico. De 80 a 100, dolor agudo. Muy importante mencionar. Y vámonos a pasarnos a de nuestros últimos agentes electromagnéticos, es el uso del láser. El láser es un tipo de energía electromagnética que es un biomodulador y este facilita mucho la cicatrización. El láser es una luz que es coherente, que va en una misma dirección. ¿Ok? En la imagen, en la parte superior, les coloqué aquí un diagrama donde se ve cómo la luz es coherente. En la que no es coherente es, por ejemplo, la luz infrarroja común. Así que el láser tiene la característica de que es una luz coherente, maneja solamente una longitud de onda que es de 632 nanómetros, que es lo que le da sus características. Y este va a penetrar de 2 a 4 centímetros en partes blandas. ¿Qué efecto vamos a tener con este láser? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? El efecto terapéutico que nos va a dar es el aumento de la producción de trifosfato de adenosina, que es algo que conocemos comúnmente como ATP, el adenosín trifosfato, la molécula o la moneda de la energía que va a necesitar nuestro cuerpo. Va a aumentar fuertemente la producción de este ATP. Ahorita les voy a explicar por qué. También hay un aumento en la producción de colágeno, hay una modulación en la inflamación y favorece la vasodilatación. También altera la velocidad de la conducción en la regeneración nerviosa. ¿Por qué aumenta tanto esto? ¿Por qué hablamos de que aumenta tanto el metabolismo de estas células? No se sabe a ciencia cierta el por qué, sin embargo, en laboratorios se ha logrado ver que después una célula, después de que es radiada con láser, aumenta su tasa metabólica fuertemente. La generación de ATP se multiplica muy rápido. Y se cree que es porque se cargan, en el ciclo de Krebs hay una parte que se llama la cadena respiratoria, donde influyen mucho el hidrógeno cargado. Se cree que dentro de la mitocondria el láser carga
pasa a los electrones de una órbita más baja a una órbita de mayor nivel, y esto hace que pueda generar ese hidrógeno, pueda pasarse al espacio intermembranal dentro de la mitocondria y con este generar más ATP. Así que es la teoría, así cierta no se sabe, pero lo que sí se ve es que célula que se ve radiada con láser, célula que aumenta su metabolismo. Contraindicaciones para uno usar en partes blandas, en hueso, en artritis reumatoide, en para así usar, perdón, se usa en partes blandas, en los huesos, en artritis y artrosis. Tiene muy buena respuesta en la artritis y en la artrosis. En linfedema, en trastornos neurológicos, también se puede usar. Contraindicaciones y dónde no lo vamos a usar. Irradiación directamente sobre los ojos. Y esto es muy importante, y más si somos los aplicadores. Siempre tener nosotros nuestras gafas bien puestas, porque el láser rebota también dentro del cuarto donde lo estemos usando. Y es algo que nosotros no vemos. No usar en cáncer, de 4 a 6 meses siguientes de la radioterapia también, sobre reversiones con hemorragias, o sobre la tiroides o glándulas endocrinas, porque altera fuertemente la producción de esta. Precauciones en región lumbar, en abdomen, durante el embarazo, porque puede alterar al producto, placas beneficiadas en la infancia, deterioro de la sensibilidad, deterioro del estado mental, en fotofobia, y esto es muy importante porque hay muchos medicamentos que causan fotofobia, incluso la amoxicilina, que es de los medicamentos que más usamos para un dolor de garganta. Y vamos a pasar a la hidroterapia, que es de las últimas. Muy bien. Vámonos con la hidroterapia. La hidroterapia es el uso del agua con fines terapéuticos. Esta ya es la última, el último tema. Así que vayan preparando sus preguntas. Es cierto. Debemos tener que saber que tenemos un calor específico en el agua y que el agua tiene la capacidad de tener una conducción térmica y con esta va a transferir el calor o también puede transferir el frío según como lo usemos. Tiene un principio que se llama flotabilidad. La flotabilidad es un empuje que va a tener el cuerpo hacia arriba y es por eso que si mi paciente no puede caminar en la gravedad, la pongo en un tanque terapéutico y la hago caminar en el tanque terapéutico y se va a poder desplazar porque ya no va a tener la misma carga que tiene sin agua a la que tiene con agua. ¿Okay? Va a haber una resistencia también. La propia agua, ya metí a mi paciente que no podía caminar sin el agua, ahora con el agua la voy a poner a caminar y eso va a hacer que esa resistencia le va a ayudar a modo de fortalecimiento. La presión hidrostática es una presión que se ejerce sobre todo el cuerpo, una presión, y esto es muy utilizado en la terapia respiratoria o en la terapia para potenciar los músculos respiratorios o fortalecerlos. Muy bien, esto se puede usar con los agentes térmicos. Se puede combinar, claro que sí. ¿Qué efectos tiene? Se usa también con efectos limpiadores en ciertos tipos de tinas de chorro. Sí tiene varios efectos. Efectos osteomusculares, los principales va a ser la reducción de la carga y el fortalecimiento. Efectos cardiovasculares, va a aumentar la circulación venosa y el aumento del volumen cardíaco, el aumento del gasto cardíaco también va a aumentar. Efectos respiratorios, va a disminuir la capacidad vital y el aumento del trabajo respiratorio. Es por ello que se usa para fortalecer los músculos respiratorios. Efectos renales, va a crear diuresis, es decir, las ganas de ir al baño, aumento en la excreción de sodio y potasio. Y lo más importante, va a tener unos efectos psicológicos, relajante o vigorizante, y dependiendo de la temperatura. Relajante, termoterapia, agua calientita. Vigorizante, agua ligeramente fría. Beneficios. Son muchos los beneficios que tiene la hidroterapia. Menor carga sobre las articulaciones, resistencia dependiendo de la velocidad, si nos ponemos a caminar dentro del tanque, ejercicios de cadena abierta que son tipos de ejercicio que podemos hacer dentro del agua, son muy finos esos movimientos, como el tai chi, por ejemplo. Efectos sobre la pérdida de densidad ósea. Esto es muy importante. En pacientes que tienen osteoporosis u osteopenia, cuando están bajo el agua, la presión que genera el agua influye sobre algo que se llama ley de Wolf. La ley de Wolf actúa directamente sobre los músculos y dicen hueso que está teniendo presión, hueso que se va a densificar un poco más. Los boxeadores tienen muy densificado el radio y el cúbito porque voltean constantemente y entonces su requerimiento es que esté más denso. Por eso se usa mucho para la pérdida de la densidad ósea, puede ayudar. En fibromialgia, crea maravillas. Tuve un grupo de hidroterapia
de puras mujeres con fibromialgia, y el efecto aquí con agua caliente, moderadamente tibia, que sea perceptible al cuerpo, crea muy buenos efectos. También se puede usar para problemas neurológicos, estímulos perceptivos, aumento de la seguridad. Si mi paciente siente que se cae, lo pongo en el agua y va a mejorar su equilibrio y su seguridad. La capacidad cardíaca disminuida, va a haber un acondicionamiento cardíaco en pacientes con mala tolerancia al ejercicio en el suelo. Si no lo pudo hacer en el suelo, en el agua lo puede hacer. En embarazos va a disminuir la carga, menor aumento de frecuencia cardíaca en el ejercicio, menor riesgo de hipertermia materna. Y en el asma inducida por ejercicio, estos son casos que a veces los pacientes hacen ejercicio, se van a correr y les da asma, pero cuando los ponemos a caminar rápido o lo más rápido que puedan para que tenga ese efecto cardiovascular, en el agua lo logran hacer y no llegan a producir asma. De lo más importante en la actualidad que se usa son en las deficiencias relacionadas con la edad. Adulto mayor, que por ejemplo hay una disminución de la fuerza o del equilibrio, en el agua podemos entrenar estas características, mejorar el equilibrio, la fuerza, la formación cardiorrespiratoria y la movilidad funcional. Contraindicaciones: no usar en heridas recientes, donde está macerada aún, donde haya hemorragias. Precauciones a tener en cuenta: en deterioro de la sensibilidad térmica en la zona que se va a sumergir, en infecciones de la zona que se va a sumergir también, si hay confusión o deterioro de nivel de conciencia. Y aquí tengo una anécdota muy buena donde un paciente con deterioro se iba a amarrar su agujeta, pero dentro del agua, y sí se la amarró y se sumergió todo. Imagínense si no lo hubiéramos sacado, si no hubiéramos estado ahí atentos. Mucha precaución siempre hay. Injertos cutáneos recientes, precaución en embarazo, en esclerosis múltiple, en regulación térmica inadecuada. Aquí unas imágenes. Hay muchos tipos de hidroterapia. Estos son muy utilizados. Por ejemplo, en cantera tienen unos 16 de estos para poder meter miembro inferior, miembro exterior. Aquí son las terapias de grupo, donde vemos a adultos mayores que están haciendo el método Hollywood, que son métodos de intervención dentro del agua. Y listo. Vamos a seguir. Esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran mencionar. Eli, muchas gracias. A ver si me escucho. Muchas gracias por la presentación. Excelente tema. La realidad es que bastante amplio, mucha información. Yo me quedé en esta parte de cómo ahorrarme las abdominales y si con las contracciones puedo mejorar mi abdomen. No es cierto. No, muchas gracias, Eli. Vamos a iniciar con esta parte de preguntas. Ahí ya si alguien tiene alguna pregunta, la puede empezar a escribir en el chat. Y Verania Sevilla en Facebook nos pregunta si el cuello también es una articulación. Igual si nos quieres comentar, Eli. Claro que sí, el cuello no solamente es una, tiene múltiples articulaciones. Y esas articulaciones se pueden ver dañadas. Hay algo que se llama cervicalgia. La cervicalgia es el dolor que se da en esta zona, justamente. Se puede dar por diferentes situaciones. Te voy a poner un ejemplo nada más, de los más comunes que se ven en clínica. Estoy en mi carro y me chocan por detrás y eso crea un síndrome de latigazo, que es un movimiento de la cabeza brusco, como si estuviera lanzando un látigo. Y eso daña tanto las articulaciones como los ligamentos. Esta inestabilidad se crea y se crea toda esta cascada de inflamación, duele, llega hasta los brazos, a veces da un signo que se llama signo de Tinel, que crea el dolor, que da una sensación de toques que se irradia a todo el cuerpo. Así que, respondiendo a tu pregunta concretamente, sí, es una articulación y tenemos muchas articulaciones, vértebra con vértebra, una articulación, otra vértebra y otra vértebra, son varias las articulaciones que tienen. Son 7 las vértebras cervicales. Muchas gracias, Eli. Estoy buscando aquí en el chat, que ahorita ando en otra máquina. Bueno, ya estás viendo ahí los comentarios. Excelente ponencia, gracias por compartir. Ana María Martínez nos pregunta cuánto tiempo mínimo se recomienda para ver efectos en la terapia de calor y frío, es decir, cuántos días y cada cuánto tiempo. Muchas gracias. Claro que sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque
más o menos mostramos algunas gráficas, pero la dosificación, que era algo de lo que hablábamos, que es lo más importante, se basa en los tiempos. Ana María Soto, para el calor, el efecto específico que nos habla la literatura es de 13 minutos con 24 segundos para que se cree la vasodilatación y todos los cambios que te mencioné. Sin embargo, este se va a ver modificado o alterado según el tipo de calor. Estamos hablando de calores específicos, ¿no? En términos muy buenos. ¿Cuánto es lo que se recomienda? Ya una vez que ya revisamos que no tiene cáncer ni nada malo, colocamos el calor por 15 minutos, es lo que se estandariza por lo general en las clínicas, tanto de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Puede dejar un poco más siempre y cuando no sea quemante. De 15 a 20 minutos está perfecto para el uso de calor. Ana Martínez Soto. Y el frío, depende aquí el efecto que queramos buscar. Hay mucho, la literatura habla de que son 7 minutos para que se cree la vasoconstricción. Son 7 minutos y 14 segundos, si bien recuerdo. Pero son 7 minutos para que se quede la vasoconstricción. Por lo general, se dosifica o se cuantifica en 10 minutos el uso de frío. Sin embargo, hay muchos pacientes, según la patología, que se puede dosificar alrededor de 10 minutos, 15 minutos, hasta 20. ¿Por qué? Porque hace la vasodilatación y la vasoconstricción, la vasodilatación, y hay poco riesgo de daño. Yo recomiendo usarlo 12 minutos. Es lo que yo lo coloco en mis pacientes, los 12 minutos, y de ahí lo vamos viendo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Eli. Aprovechando la pregunta que nos hace por aquí iPhone de Alicia, donde dice, bueno, si yo me fracturé el pie hace un año y aún no me siento bien, me duele y se me hincha y camino con dolor. Aprovechando esa pregunta, Eli, ¿tú tienes algún número de consulta donde podemos, digo, localizarte para algún tipo de intervención? Sabemos y se me viene mucho a la mente esto que tú trabajaste, lo de la rehabilitación en EBC, considerando que es una, pues digamos, patología en común, sobre todo en estos tiempos. Si nos quieres comentar la respuesta y igual tus servicios. Y bueno, aprovecho ahorita para leer también la siguiente pregunta. Seguramente tú también la estás viendo. ¿Cuáles son las marcas de ultrasonido, quiero pensar, TENS más recomendados? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿no? Me comentan, buenas noches, me fracturé el pie hace un año y aún no me siento bien, me duele y se me hincha, camino con dolor. Cuando hay una fractura, se debe de analizar cómo consolidó el hueso. A veces no queda lo suficientemente consolidado o no consolida de la mejor forma. Influye mucho si te pusieron clavos o si tienes una placa metálica dentro. Dependiendo de eso, puede estar promoviendo también la inflamación. Lo más importante, si fue directamente el pie, a veces se crea un esguince. El esguince es la distensión o la ruptura total de los ligamentos. Los ligamentos crean la estabilidad de hueso a hueso. Es como la liga, el pegamento, un pedazo de yurex que une los dos huesos para que estén bien firmes. Pero cuando se daña, entonces, como no está bien firme, no hay una buena congruencia, se crea una inestabilidad articular. Y esta inestabilidad hace pequeños movimientos que hace que vaya chocando otra vez el hueso. Y eso promueve que regrese la inflamación, más si hubo una lesión preexistente. ¿Qué es lo que se debe de hacer en ese caso? Se debe de evaluar el tobillo. Bueno, me mencionas que es el pie, ¿verdad? Ver la parte del pie, qué parte del pie fue, checar si hay una hipermovilidad, si hay alguna alteración ahí, si no, checar cómo están posicionados, si hay clavos o si hay una placa, analizar cómo están posicionados para poderle dar la mejor intervención ahí. A lo mejor ya hay algo que está por ahí irritando. Es analizar bien eso. Así que me duele y se me hincha y camino con dolor. Eso ya es algo crónico. Se debe de hacer la evaluación. En mi experiencia, más del 80% que hacen cronicidad secundario a una fractura de tobillo o a una esguince de tobillo son por la distensión de los ligamentos. Y es algo bastante, bastante, bastante común. ¿Ok? Vamos a pasarnos abajo. Me mencionaban de mi número de contacto. Eh, si les desean conocer de este tipo de temas de rehabilitación posteriormente, se va a abrir un bonito taller donde vamos a
a generar los agentes térmicos, nos los vamos a poner entre nosotros, vamos a vivenciar todo esto de lo que les hablaba, ¿no? El calor, ¿a poco sí se va de la vasodilatación? Nos lo vamos a poner nosotros mismos. Vamos a ver cómo sirve, cómo funciona. La crioterapia igual hace vasodilatación, la electroterapia. Vamos a sentir las parestesias. Quiero ver cómo se siente en mi cuerpo, si sí genera esas parestesias de las que me hablaba el licenciado León. Les voy a colocar mi número aquí en la parte inferior, también para cualquier dato de consulta. Estamos atendiendo en la zona sur, tenemos en Milpalta y en toda la zona sur. Me pueden mandar el contacto y se les mandaría la información. Voy a mandar ahí el mensaje, dice Lick León. Y voy a seguir respondiendo las de estas. Ok, ok. Muy bien. Muchas felicidades, muchas gracias, excelente ponencia. Es una tendinitis de tiempo. ¿Qué recomienda aplicar? ¿Frío, calor? ¿A qué tipo de opción terapéutica se necesita? La tendinitis es muy común. Yo te recomiendo el uso de ultrasonido en método pulsátil, más o menos a 2 hercios de potencia. Yo siento que está bien bastante ahí. Y combínalo con el uso de calor si ya tiene mucho tiempo, meses de tiempo. Dependiendo del tiempo, yo te recomendaría el calor combinado eh, con el ultrasonido. Y en ciertos casos tal vez podremos aplicar 2 o 3 sesiones de láser y la tendinitis cede muy rápidamente. Muchas gracias, felicidades, excelente tema. Muchas gracias, Alicia. Me faltaba uno arriba. Discúlpenme, me salté varios. ¿Cuáles son las marcas de ultrasonido y de TENS que más recomiendan? Ana María Soto, yo recomiendo mucho el Cosmogama. He tenido gran trascendencia con el Cosmogama y la verdad en durabilidad, te duran muchos años, te duran mucho tiempo. La verdad, ni se me ha descompuesto y parece nuevo todavía. Yo recomiendo ese. Y aparte van avalados tiene los respaldos de los centros de salud y de la Asociación de Salud. No, ahorita se me fue el nombre de cómo se llama, los que regula el funcionamiento perfecto de este tipo de agentes. Así que yo te recomiendo Cosmogama a María Soto, ¿verdad? Después de una colocación de prótesis de cadera, ¿en qué tiempo se inicia la rehabilitación? Minerva Lima, qué buenísima pregunta me acabas de hacer. Y fíjate que hace 8 días di un taller de prótesis de cadera. Estuvo muy bueno, me hubiera gustado que estuvieras. Es inmediatamente. Eh, Te acaban de operar, te ponen la prótesis de cadera. ¿Cuánto tiempo? Depende obviamente de la edad y demás. Por lo general en el hospital se pone inmediatamente al día siguiente, ya los debes de poner de pie, ya deben de estar recibiendo peso. Y si salió de cirugía, lo dejas descansar 2, 3 horas en lo que va pasando la anestesia, pero inmediatamente comienzas con la movilización de la prótesis. Es inmediatamente la movilización de la prótesis. Mucho ojo, Minerva, porque en las prótesis no se puede mover en todos los rangos articulares, no se pueden cruzar las piernas después de que tiene la prótesis porque se luxa. Son movimientos especiales los que se va haciendo y por lo general en las primeras semanas necesita adaptaciones para que pueda hacerlo. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, inmediatamente, Minerva. Muchas felicidades, muchas gracias. Tenías hace tiempo. Mi número, muchas felicidades. Muchas gracias, Alicia. Minerva, felicidades, excelente potencia. Muchas gracias. Si ya no hay más dudas, ¿tienen alguna otra duda? Lo podemos colocar por aquí. Dejo mi número aquí. Me pueden buscar en redes sociales también como Eli León. Voy a anotar acá abajo. Como Eli León también. Y nos encontramos aquí ofreciendo el servicio y lo que necesiten. Gracias, licenciado. Eli, muchas gracias, excelente ponencia, sobre todo que me ayudaste a coordinar las preguntas, eso a mí me facilita mucho también, muchas gracias, siempre se me complica. Te voy a compartir, a ver, aquí, ando en una pantalla para entregarte una constancia virtual, nada más que siempre tengo problemas con mi computadora, pero ya la encontré, a ver, déjame ver si se ve, tú me dices si se ve, si sí te la leo. Estoy esperando que abra, estoy esperando la transmisión. ¿Tú ya la ves? Todavía no. Apenas va cargando, apenas va Va cargando. cargando. Ok. Pues la empiezo a leer en lo que va transmitiéndose. Dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional,
la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada. Otorgan la presente constancia al licenciado Luis Carlos Elí León González por su participación como ponente en la sesión académica titulada Agentes Físicos, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional por Facebook, con sede en la Ciudad de México el día 25 de julio de 2023. Eli, muchas gracias. Mira, estoy viendo que todavía no carga, traigo dos dispositivos y veo que sigue cargando en la mía ya cargó, espero que no tarde, todos ahí la dejo en lo que sigue cargando. Y bueno, con esta entrega de constancia misma que te haremos llegar, pues queremos agradecer tu participación. La realidad es que fue un tema bastante amplio, ya he estado recibiendo aquí muchas felicitaciones y bueno, aprovecho también para comentarle a nuestra audiencia que vamos a tener justamente los talleres que comentabas de tanto de agentes físicos como de rehabilitación. Por ahí tenemos el otro también que comentabas para fortalecer el piso pélvico, aspectos que sin duda vamos a estar viviendo en estos aspectos, vamos a estar viviendo en estos tiempos, sobre todo en el desgaste que tenemos, ¿verdad? Algunos ya todavía jóvenes y ya nos duelen las rodillas, algunos otros con las situaciones de enfermedades del corazón. Me estoy refiriendo también a la parte de los CVCs, a la parte de toda pues que vamos llegando a la tercera edad, mucho desgaste. Entonces, bueno, pues siempre creo que son temas que vienen a utilizarse o se vienen a trabajar de manera cada vez más frecuente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les haremos la invitación a los talleres y bueno, pues te agradecemos mucho tu participación y veo que sigue cargando, no da, no proyecta, pero bueno, es que estoy en otra máquina y ahorita en el celular y me está fallando, pero te la hacemos llegar. Eli, ¿alguna última reflexión? Te siguen llegando las felicitaciones, pero alguna última reflexión que quieras realizarnos para pues llevarnos algún mensaje final. Claro que sí. En la actualidad, nuestra población mexicana se prevé que va a haber una inversión de la población. En el 2050, más del 50% de la población va a ser adulta mayor. Y muchas veces estamos acostumbrados solamente a tratar el dolor o nuestros problemas con el medicamento. Tomar ketorolaco, tomar paracetamol, pastillas para esto, pastillas para aquello. eh, Cuando muchas veces, y más cuando somos adultos mayores o ya vamos creciendo, los medicamentos, pues entre más medicamentos tomamos, vamos dañando el hígado, vamos dañando ciertas partes de nuestro cuerpo. Conocer que existe otra forma de abordar el dolor, que existe otra forma en la cual yo me puedo sentir mejor por medio del ejercicio, es lo más importante. Así evitamos consumir una alta cantidad de medicamentos, evitando la polifarmacia y mejorando nuestro estado en general. Así que me gustaría que se vayan con eso. Eli, muchas gracias. Y mira, lo bueno es que se transmitió la constancia justo antes de cerrar la transmisión. Eli, te agradecemos mucho esta actividad, esta ponencia, y bueno, pues nos quedamos con muchas reflexiones y sin duda con tu número. Y bueno, pues agradecemos a toda nuestra audiencia también la participación y el tiempo que le dedican a la educación continua en enfermería y en general como profesionales de la salud. Muchas Tienen la gracias a todos. pregunta aquí de cómo se Adelante, pueden adelante, Eli. inscribir a los talleres. Estaban colocando aquí 1, 2, 3, 4 personas. Ya no escuché, perdóname, Eli, que estaban Eh, interesados en los talleres. Ajá, que dónde pueden pedir informes. Los vemos con nosotros, ya tenemos los contactos, los mandamos a los grupos y los subimos a las redes y pues les notificamos de la información, claro que sí. Entonces, pues agradecemos, estamos en contacto y bueno, pues muchas gracias, Eli, nos vemos en la siguiente sesión. Si mal no recuerdo, nos toca, vamos a hablar sobre, eh, 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 se me fue el nombre del término. Se me fue, pues discúlpenme, se los mando en la semana, la próxima sesión. Entonces, agradecemos a todos su participación, su asistencia y bueno, pues les deseamos una excelente noche. Nos vemos el próximo martes por aquí. Un saludo a todas, a todos. Gracias, hasta luego.